Hola, ¿cómo están chicos? Muy bien, vamos a tener nuestra clase en esta tercera semana del tercer bimestre. Vamos a ver nuestro segundo tema. Vamos a prestar bastante atención para poder resolver y poder dar muy bien nuestros exámenes de velocidad, nuestras pruebas de rapidez de velocidad. Entonces, muy bien muchachos, prestemos atención y vamos por muy buenas notas. ¿Sí? Muy bien, empecemos. Muy bien chicos, y hoy día vamos a ver lo que es sistema respiratorio humano. Ya la clase pasada hemos visto sistema respiratorio en el reino animal. Vamos a ver ahora correspondiente humano en el segundo tema de este tercer bimestre. Muy bien, el sistema respiratorio, recuerda, es el conjunto de órganos que se encargan de conducir el aire desde el exterior a los alvéolos, este es en el interior del pulmón, ¿no? Y realizar ahí el intercambio de oxígeno por CO2 entre el aire y la sangre. Esa es la función del sistema respiratorio. El sistema respiratorio tiene dos componentes. Uno es las vías respiratorias y el otro son los pulmones. Las vías respiratorias y los pulmones. Las vías respiratorias, que es lo primero que vamos a ver, están formados por un epitelio, que es el epitelio respiratorio. ¿De qué está formado este epitelio respiratorio? Está formado de un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico ciliado, con células caliciformes. Son células que permiten la formación de moco, de mucosidad. ¿Para qué? Para mantener limpio, para evitar el paso de algunas sustancias dañinas, van a producir esto. Primer componente de las vías respiratorias es las fosas nasales. Las fosas nasales forman las vías respiratorias. Las fosas nasales son dos, se encargan de filtrar, calentar y humedecer el aire inspirado. Recuerda que nuestra temperatura interna es 37 grados y el aire está a mucho menor temperatura. Entonces tiene que ser filtrado, calentado y humedecido. Filtrado, ¿por qué? Porque podría traer polvo. Ahorita vamos a ver quién se hace cargo de eso. Las fosas nasales van a actuar como caja de resonancia para la voz. Por eso es que la voz, cuando uno está resfriado, sale de alguna forma extraña, no es una voz nasal. La idea es que la voz no se vea afectado por esto, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque las fosas nasales van a actuar como caja de resonancia para la voz, van a permitir que el sentido, el desarrollo del sentido de la olfacción, ¿sí? Y vamos a observar que en las fosas nasales vamos a tener tres regiones. La región vestibular, que es la región inicial, donde tú vas a poder encontrar las vibrisas, que son los pelitos que presenta la nariz, que se encargan de la filtración, aquellas partículas de polvo, algunas sustancias extrañas que pueden entrar a las fosas nasales. Las vibrisas van a evitar su ingreso, ¿sí? El orificio de ingreso se llama narinas, acuérdate, es el agujero nasal anterior, narinas. Entonces, este es las narinas, el orificio anterior, ¿sí? Luego tienes la región respiratoria, que está recubierta por la pituitaria roja. Luego tienes la región olfatoria, la que percibe los aromas, que está recubierta por la pituitaria amarilla. Y en la parte de la región respiratoria, en la parte de apoyo, vas a encontrar los senos paranasales. Los senos paranasales, su inflamación lo que va a producir es sinusitis. Recuerda, la inflamación de los senos paranasales produce sinusitis. ¿Quiénes forman a los senos paranasales? Vamos a ver. Los senos paranasales son cavidades óseas revestidas de pituitaria roja. Actúan como cajas de resonancia para la voz, función que tienen las fosas nasales, y son el hueso frontal, el hueso esfenoides, el hueso etmoides y los maxilares superiores. Son los que van a formar los senos paranasales. Recuerda, su inflamación produce sinusitis. Acá tienes el bulbo olfatorio, que es el que va a realizar la función olfatoria, ¿no? En la región olfatoria. Luego tienes, si el orificio de entrada era las narinas, donde iniciaban las fosas nasales, el orificio o el agujero nasal posterior son las coanas. Narinas, coanas. Las coanas va a ser el orificio que va a permitir la comunicación con la segunda vía respiratoria, que eso es la faringe. La faringe presenta tres regiones: la nasofaringe o rinofaringe, que es la faringe que está en la región de las fosas nasales, donde se encuentra el agujero de la trompa de Eustaquio, que comunica con el oído medio. La orofaringe o bucofaringe, que está detrás de la boca. Y la hipofaringe o laringofaringe, que está en la parte más inferior. Ahora, la nasofaringe o rinofaringe tiene función respiratoria. Es una vía respiratoria.
La orofaringe o bucofaringe es una vía mixta porque tiene función digestiva y respiratoria. Y la hipofaringe o laringofaringe solo tiene función digestiva. Por acá va a pasar el alimento. Entonces cuando el aire viene en esta forma, entra por las fosas nasales, baja por la nasofaringe, bucofaringe y luego se dirige al otro componente de las vías respiratorias. ¿Por qué? Porque el alimento entra por la boca, baja por la orofaringe, hipofaringe y continúa por el esófago. Entonces acá, mientras que el aire va a seguir por esto. ¿Cómo se llama el tercer componente? Es la laringe, donde está el órgano fonador, ¿no? Es el órgano fonador. Ese es donde podemos emitir el sonido de la voz. La laringe está formada por cartílagos, que se llama cartílagos laringios, que se dividen en impares y pares. Los impares son la epiglotis, que es el primerito que vamos a señalar, la tiroides, o llamada manzana de Adán en varones, y el cricoides. La epiglotis es este cartílago elástico que se ve, que se cierra, que va a llegar hasta acá y cierra el conducto cuando uno está comiendo. La idea es que cuando uno coma, el alimento tenga paso de la boca, faringe, bucofaringe y hipofaringe y vaya por el esófago, que lo tienes acá atrás, pero que no ingrese a la tráquea. Entonces, para evitar eso, lo tienes a la laringe, al epiglotis, que es el cartílago elástico que evita el paso de comidas al conducto respiratorio. Luego tienes la tiroides, o llamada manzana y el cricoides. Luego tienes los cartílagos pares, que son los corniculados, los cuneiformes y los aritenoides. Acá en la laringe tú vas a encontrar, esta es una vista posterior, tú vas a encontrar a las cuerdas vocales. Las superiores son las cuerdas vocales falsas y las inferiores son las cuerdas vocales verdaderas. El espacio que va a haber entre las cuerdas vocales se llama glotis, el espacio entre las cuerdas vocales inferiores. No confundir epiglotis, que es el cartílago que evita el paso de comida a la vía respiratoria, con glotis. Glotis es el espacio entre las cuerdas vocales inferiores, no confundir. Luego tienes la tráquea y por detrás de la tráquea está el esófago, ¿sí? El esófago. Veamos esto ahora sí para seguir profundizando. La tráquea. La tráquea va a presentar anillos cartilaginosos, pero anillos cartilaginosos incompletos. Aquí es donde se realiza la traqueotomía, como su nombre dice. Por eso que se puede hacer hueco a la tráquea y al ser cartílago, luego sus células se van a reproducir y reparar o sellar ese lugar donde se realizó la incisión. Ahí puedes observar los anillos traqueales. Tiene cartílago hialino, pero en forma incompleta. ¿Y quién lo completa o cierra? El músculo liso. El músculo liso. La última porción del tráquea, el último segmento del tráquea se llama carina. Acuérdate, carina. De la carina es donde se bifurcan los bronquios. Los bronquios se van a dividir en bronquios primarios o principales, bronquios secundarios o lobulares y bronquios terciarios o segmentarios, que son los tres nombres. Ahí lo puedes observar. Bronquios primarios, que son estos. Bronquios primarios, que son dos. Los bronquios secundarios, que en el lado derecho son 3, ahí los tienes, y en el lado izquierdo solo son 2. Ahí están los bronquios secundarios, se van a señalar, son 2. Y por último los bronquios ternarios o segmentarios, que ya son 10 en el derecho y 8 en el izquierdo. Entonces mira, tienes la tráquea llega a la carina se bifurca y forma los bronquios. Bronquios primarios o principales, que son uno para cada lado, 3 bronquios secundarios en el lado derecho, 2 bronquios secundarios en el lado izquierdo, y luego vienen los bronquios terciarios, que ya sería el número de 10 y 8. Por último, ya viene la porción más delgadita, que son los bronquiolos, donde ya no hay cartílagos, ¿sí? Y todo esto ya terminó vías respiratorias, lo que continúa son los pulmones. Los pulmones, mira, van a estar recubiertos por una membrana serosa que le envuelve, que se llama pleura. Van a estar apoyados sobre el músculo más importante de la respiración, o el principal, que es el diafragma, principal músculo respiratorio. Recuerda, principal músculo respiratorio, el diafragma. Los pulmones van a generar un espacio que se llama mediastino, y ahí es el corazón, ¿no? Pero los pulmones están recubiertos por la pleura y apoyados en el diafragma. Ahora, el pulmón derecho y el pulmón izquierdo. El pulmón derecho tiene 3 lóbulos.
te darás cuenta que los bronquios secundarios o lobulares son 3. Entonces, los bronquios lobulares son los que se dirigen uno a cada lóbulo. El pulmón derecho tiene 3 lóbulos, por lo tanto presenta 3 bronquios secundarios. Y como tiene 3 lóbulos, solo tiene 2 cisuras que lo dividen. Y el pulmón izquierdo tiene 2 lóbulos, por eso tiene 2 bronquios secundarios o lobulares, y una cisura. Una cisura. En el interior del pulmón tú vas a encontrar al lobulillo pulmonar. ¿Qué es el lobulillo pulmonar? El lobulillo pulmonar es la unidad anatómica y funcional del pulmón. Unidad anatómica y funcional del pulmón. Dentro del lobulillo pulmonar tú vas a encontrar al alveolo pulmonar, donde se va a realizar el intercambio gaseoso. ¿Sí? Muy bien, vamos a entender cómo es que funciona el sistema respiratorio. Mediante la fisiología es el estudio del funcionamiento del sistema respiratorio. Fisiología respiratoria. Es el funcionamiento respiratorio y se distinguen 2 procesos: la ventilación pulmonar y el intercambio gaseoso. La ventilación pulmonar es el ingreso y salida de aire de los pulmones, lo cual requiere una diferencia de presiones que se logra modificando el volumen pulmonar por acción del músculo diafragma y los músculos de la caja torácica. La ventilación comprende 2 mecanismos. La ventilación pulmonar habla del ingreso y salida, entonces va a incluir los 2 procesos: la inspiración, que es el ingreso de aire a los pulmones, y la expiración, que es la salida de aire a los pulmones. Para que se realice esto, menciona que tiene que haber una modificación del volumen del pulmón, para que al aumentar el volumen disminuya la presión, y al disminuir el volumen aumente la presión. Recordemos que el movimiento de sustancias gaseosas, líquidas, es de un lugar de mayor presión a otro de menor presión, ¿sí? Entonces la inspiración es el ingreso de aire de los pulmones. Entonces, como tú verás, la flechita indica que el aire está ingresando. Por lo tanto, lo que yo tendría que tener claro, que la presión atmosférica es de 760 milímetros de mercurio y la presión intrapulmonar va a ser de 758. Esto va a permitir que el aire ingrese, porque el aire va de un lugar de mayor presión a otro de menor presión. ¿Cómo es que la presión en los pulmones es menor? Esto se logra gracias a la contracción del diafragma y de los músculos intercostales externos. Entonces, esta contracción, tanto del diafragma como de los intercostales, genera que los pulmones tengan menor presión. Los pulmones van a aumentar en tamaño, tienen menor presión debido a su contracción. Esto es un proceso activo. Si tú realizas una inspiración forzada, harías que los músculos escalenos, trapecio y esternocleidomastoideo participen. Ahora vas a entender que es una inspiración forzada. Para la salida de aire va a ser igual. Mira, la presión atmosférica no va a variar, 760 milímetros de mercurio. Donde tiene que variar es la presión en el pulmón. Entonces la presión en el pulmón es de 762, permitiendo que se dé la salida de aire. Ahora, ¿cómo es que sucede esta salida de aire? La relajación del diafragma y de los músculos intercostales, permitiendo, ¿qué cosa? Que la presión aumente. Entonces va a ser comprimido los pulmones, la presión aumenta y el aire puede salir, debido a la relajación del diafragma y los músculos intercostales. Este es un proceso pasivo, porque tú primero haces esto. De ahí cuando sale el aire, aumenta, ¿no? Esto, y va a poder salir. Es un movimiento pasivo. Cuando hay una inspiración forzada, ¿quiénes participan? Los intercostales internos y los abdominales. Todos estos son músculos que actúan en la respiración, ¿eh? Ahora, vamos a entender los volúmenes y capacidades pulmonares. Ahora me vas a entender lo que es inspiración forzada y expiración forzada. Miren, este es un cálculo que se realiza en un espirómetro, un aparatito donde uno sopla, ¿no? El primer momento es cuando uno hace esto. De nuevo. Y el espirómetro me marcó que inició en 2400 y fue a 2900 la inspiración, y la expiración fue igual, de 2900 a 2400. Volví a tomar aire de 2400 a 2900, boté aire de 2900 a 2400. Esto que yo acabo de realizar se llama volumen tidal, o volumen corriente, o volumen ventilatorio, ¿sí? Que más o menos de 2400 a 2900 es de 500 mililitros. ¿Sí? Acá participaron los músculos intercostales
externos y el diafragma. O sea, en eso que ingresa y sale aire, una inspiración y una expiración, el volumen tidal es de 500 mililitros. ¿Sí? 500 mililitros. Pero en cambio, si yo hago esto, mira, tome aire y yo sigo forzando, yo voy a llegar hasta 6000. Mira, estaba en 2900 porque una inspiración normal es 2900. Y yo insisto, llego a 6000. Esto de acá que yo acabo de hacer es una inspiración forzada. Y este volumen que pasó desde los 2900 a los 6000 se llama volumen de reserva inspiratoria. Si tú sacas tu cálculo, son 3100 mililitros. 3100 mililitros. Y acá en la inspiración forzada, para que se haya realizado, participó el esternocleidomastoideo, los escalenos y el trapecio. Forcé la inspiración. Ahora, luego de haberla forzado, yo boto el aire. Pero fuerzo también el botado de aire. Y sigo botando aire. Acá se va a generar un volumen de reserva expiratoria. Porque la expiración normal debió ser hasta 2400. Pero yo forcé y boté hasta 1200. Entonces, este volumen de reserva expiratoria es de 1200 mililitros. Y esto se le conoce como expiración forzada, que es realizada por los músculos intercostales internos y los abdominales. Todo esto que yo te acabo de mostrar se le conoce como capacidad vital. Que si tú sacas tu cuenta de 1200 a 6000 es de 4800 o 4,8 litros. Pero tú te darás cuenta que acá hay un espacio de 0 a 1200 que yo no he mencionado. Este es el volumen residual que tienen nuestros pulmones, que es de 1200. Si tú juntas todo, esos 1200 con la capacidad vital, que es los 4800, es la capacidad pulmonar total, que llega a ser de 6 litros. La capacidad pulmonar total es de 6 litros. Ahora, ¿qué es la frecuencia respiratoria? La frecuencia respiratoria va a ser el número de ciclos de inspiración y de expiración que ocurren en un minuto. Entonces, uno fue el volumen y las capacidades pulmonares y otra es la frecuencia. La frecuencia es el número de ciclos de inspiraciones y expiraciones en un minuto. En un neonato recién nacido son de 30 a 60, por eso que se les ve rápidamente respirar. Un niño entre 20 y 40 y un adulto entre 14 y 18 frecuencias respiratorias o ciclos respiratorios en un minuto. Ahora, ¿cómo es que se realiza este intercambio gaseoso? El intercambio gaseoso, para empezar, se realiza en el lobulillo pulmonar, que es la unidad anatómica y funcional del pulmón. El lobulillo pulmonar incluye al bronquiolo terminal, al bronquiolo respiratorio y a los sacos alveolares, donde están los alvéolos. Hay presencia de arterias y de venas porque tiene que haber un intercambio gaseoso. Tener cuidado y no confundir con el acino respiratorio. El acino respiratorio, mira, empieza desde el bronquio terminal, no cuenta al bronquiolo, ¿sí? No lo cuenta al bronquiolo secundario. Si yo amplifico esta imagen del alveolo pulmonar, tú vas a poder ver al alveolo pulmonar, que es un saco aéreo, que está formado por el macrófago alveolar, que es una célula que se llama célula del polvo, para defender, ¿sí? Que realiza la fagocitosis de cualquier agente extraño. El neumocito 2, que se encarga de producir la sustancia surfactante que evita que colapse el alveolo. Estos están formados por células epiteliales. El neumocito 1, que es la célula plana, ¿sí? Que se encarga de la difusión de gases. Es una célula epitelial plana. Mira, entre este neumocito 1 y el capilar pulmonar se va a dar el intercambio gaseoso. El alveolo le va a dejar el oxígeno y el capilar le va a dejar el CO2 para que sea desechado. Esto que tú acabas de ver entre el intercambio gaseoso entre el alveolo y el capilar se llama respiración externa, que es la oxigenación de la sangre. Esta sangre traía CO2 y ha sido oxigenada en el alveolo pulmonar. Este proceso se llama hematosis, que es el intercambio gaseoso entre el alveolo y el capilar pulmonar. Luego, esta sangre que ya fue oxigenada va a llegar a todas partes del cuerpo, y cuando este capilar sanguíneo que tiene sangre oxigenada llega a los tejidos, le deja el oxígeno y recoge el CO2. Este proceso que tú acabas de ver se llama respiración interna. Entonces quiere decir que la respiración externa se realiza entre el alveolo y el capilar, y la respiración interna se realiza entre el capilar y los tejidos, permitiendo la oxigenación de los tejidos.
Ahora, el oxígeno y el CO2, que son los gases, van a ser transportados y hay que entender por quiénes. El oxígeno puede ser transportado por la oxihemoglobina en un 97% y disuelto en el plasma 3%. Quiere decir que el oxígeno en la mayor porcentaje se une a la hemoglobina para ser transportado. El CO2, que se forma la carbaminohemoglobina cuando el CO2 se junta con la hemoglobina, o también se puede formar el ion bicarbonato, que es la forma en la que el mayor porcentaje de CO2 viaja en la sangre y disuelto en el plasma en un 7%. Entonces el oxígeno viaja en mayor porcentaje pegado a la hemoglobina y el CO2 viaja en la sangre como ion bicarbonato. Y el monóxido, el CO, viaja como carboxihemoglobina. Entonces él le va a competir a la hemoglobina, al oxígeno, van a competir. Ahora, para que se produzca la respiración tiene que haber un control nervioso que se realice en dos lugares. En la protuberancia anular o puente de Barolio, donde hay un área apneústica que inhibe la expiración, la toma de aire, y la área neumotáxica que limita el tiempo de la inspiración. Pero el lugar más importante es en el bulbo raquídeo, en la médula oblonga, donde se controla el ritmo o la frecuencia respiratoria, la inspiración y la expiración por minuto. Acá es donde se controla general y básicamente la respiración. Bueno chicos, esta hojita de tarea te he dejado, son 10 preguntitas para que puedas resolver. Guíate de las diapositivas y lo vas a poder hacer. Muy bien, espero que el video te haya gustado. Si te ha gustado, ya sabes, déjame tu pulgarcito arriba para alguna recomendación, alguna indicación. Está la bandeja de comentarios, por favor, hay que utilizarla. Muy bien muchachos, hay que cuidarlo. Seguimos cuidándonos. De nuevo se ha vuelto a no salir los domingos. Es por las medidas de cuidado, ¿no? Hay que tener bastante cuidado. El nivel de contagio está muy fuerte y muy alto, ¿no? Hay muchos casos en los que las personas se han juntado, han hecho reuniones familiares y ha habido percances a los 15, 20 días. Hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Te queremos sano, te quiero sano, no te preocupes. Nos vemos chicos, un abrazo a la distancia y nos vemos la próxima semana. Chao.